Para lo que veáis a lo que me estoy refiriendo, por ejemplo, no sé si conoceréis, hay un repositorio de imágenes grandísimo, el más importante yo creo que en Internet y de pago, que es GetImages, que es una empresa que está en Inglaterra. Todas las imágenes suyas tienen marcas de agua. Tú no eres visible, a ti no se te hacen visibles, pero si tú te descargas una fotografía de ahí y la utilizas, por ejemplo, en tu página web porque te ha quedado muy bonito para diseñarla, de repente te llega una bonita carta diciendo, oiga, que esa imagen es nuestra. Y dices, bueno, ¿y estos cómo se han enterado? Si Internet es tan grande, si Internet es enorme y yo soy uno que está aquí en el guía haciendo eso, ¿cómo se ha podido enterar, no? Pues porque se van introduciendo sistemas automatizados de marcas de agua y luego existen robots que van por Internet, pues van buscando y al final son 24 horas al día, todos los días del año, buscando lo que sucede por Internet, ¿no? Así que también tenemos que ser conscientes que, bueno, que la tecnología también está ahí para proteger nuestra propia obra, ¿no? Y que gracias a Dios, como digo, las nuevas tecnologías producen que nosotros ahora mismo, allá desde casa, pues podamos autogestionarnos y autoeditarnos las obras. Y si no, tenemos la otra forma de gestión, que ha sido la más habitual y la normal, digamos, entre todos estos años de vida, es a través de las entidades de gestión, o, como digo, a través de las entidades de gestión o a través de un tercero al que nosotros le cedamos la posibilidad de que gestione nuestra obra. Pero bueno, la normal ha sido a través de las entidades de gestión, donde nosotros, cuando nos registrábamos su obra o nos asociamos a las entidades de gestión, lo que estamos haciendo es que ellos sean los titulares de nuestros derechos, es decir, que sean ellos los que gestionen nuestra obra, y que los que defiendan supuestamente alguna vulneración de nuestra propiedad intelectual, bueno, más bien alguna vulneración de los derechos patrimoniales de las obras, y sean ellos, pues al final, los que gestionen y autotutelen la propiedad intelectual, ¿no? Pues las entidades de gestión son las que ya sobre todo conocéis, y últimamente la más famosa de todas porque está en el disparadero en todos los aspectos, la SGAE, que es la de la Sociedad General de Autores y Editores, la ISGE, AIE, Intérpretes y Ejecutantes, BEGAP, que es para el tema de fotografías y artes plásticas, CEDRO, que normalmente os la vais a encontrar en el mundo del libro, de la reprografía, ¿sí? DAMA y AGEDI, pues que son de otro tipo ya para productores, ¿no? Y además estos tienen por normativa, además de tutelar los derechos de sus asociados, de yo como autor me asocio a la entidad de gestión y ellos van a tutelar mis derechos, por ley tienen la gestión colectiva obligatoria, es decir, tienen la obligación legal de gestionar ciertos derechos, ¿no? Pues es todo el tema que se está escuchando del canon, pues sí, es verdad, ellos tienen la obligación de cobrar ese canon. Siempre, si me permitís la opinión, siempre nos equivocamos con el tiro. El tiro no es la entidad de gestión, el tiro, es decir, el malo, otra cosa, bueno, la capacidad que tienen de devoradora quizá en cuanto a lo que hacen, no son las entidades de gestión, no nos equivoquemos, el problema es la ley. Yo siempre digo lo mismo, ellos están contentos mientras vean que la sociedad vea que los malos son ellos. No, es que los malos es la ley, entre comillas, lo de los malos, ¿no? La ley es la que los ampara, ellos tienen razón y es verdad cuando se escudan en que ellos no hacen otra cosa, de hecho tienen que hacer lo que la ley les marca, y es verdad, la ley les marca que ellos tienen que cobrar por el canon, la ley les marca que ellos tienen que cobrar por la música que suena en los bares, en las peluquerías, en tal, es verdad, es que tienen la gestión colectiva de esos derechos, ¿no? Con lo cual quizá lo que tenemos que hacer y ahora es repensar el sistema. De hecho, tenemos que repensar el sistema y hay que repensar el sistema. En este caso ha venido claro la sentencia de la Unión Europea. La sentencia de la Unión Europea sobre el tema del canon, no sé si seguro que la habéis escuchado, en cierta forma respalda el canon, sí que es cierto, respalda el canon. Lo que no respalda es el canon que estaba sucediendo ahora como un canon indiscriminado, es decir, pagaban todo el canon. El canon se supone, de forma también rápida y un poco sencilla para entender, se supone que pagamos el canon por lo que dejan de ganar los autores por la copia privada, por el derecho a la copia privada que tenemos los usuarios. Es decir,
como nosotros tenemos aún el derecho a que se haga una copia del original, de un CD, de un DVD, de un casete, de lo que sea, pues hay que remunerar al autor con esa supuesta pérdida, ¿no? Que esa es la remuneración compensatoria, compensatoria por la copia privada, ¿no? La sentencia de la Unión Europea lo que ha venido a decir es que, ojo, quien tiene derecho, digamos, quien tiene que pagar el canon son las personas físicas. Las personas jurídicas no, las asociaciones, la administración pública. La administración pública ha estado pagando cantidades ingentes por canon. Todos los juicios se graban y por todos los juicios que había en todo el territorio se estaba pagando un canon en esos CDs. Eso son unas cantidades brutales. Cualquier cosa que hacía la administración con CDs o DVDs pagaba canon. O sea, es una barbaridad, ¿no? Y lo que dice hacer la Unión Europea, la sentencia de la Unión Europea es decir, no, sí, el canon es cierto que es tal, pero de esa forma de esta forma discriminada no se puede aplicar. Es decir, por de pronto todas las personas jurídicas no tienen que pagar canon, así que como asociación, como empresa, como administración, desde ahora no tendréis que, desde luego, oponerse a pagar el canon. Y también, si me permitís mi opinión, aquellos que abogan por acabarse el canon, yo no soy partícipe de terminarse con el canon. Y me explico, porque si os dais cuenta también, quien está queriendo ser partícipe en cierta forma de que se acabe el canon es la coalición, son los lobbies, por una forma muy sencilla. Si se acaba el canon, se acaba el derecho a la copia privada, con lo cual ya no podría hacer ni siquiera una copia del CD ni del DVD. Lo que te exigirían es que no. Que quieres una copia, te compras otro CD. Que quieres un no sé qué, te compras el DVD original. Es decir, en cierta forma, la desaparición del canon llevaría impuesta la desaparición del derecho a la copia privada. Lo que también me adelanto, y es decir, yo sí que reconozco que en ese aspecto lo que entonces hay que hacer es repensar todo el sistema del canon. Primero, pensarse si una entidad privada como la entidad de gestión es la que tiene que gestionar esa cantidad ingente y si quizás no tendría que ser la administración la que está haciendo cierta dejación de su actividad y haciendo, digámoslo así, pues mirando para otro lado con lo que están haciendo las entidades de gestión con el canon, ¿no? Quizá hay que repensar ese sistema. También es verdad que ya empieza a haber muchos autores copyleft que lo que no quieren es cobrar, o sea, lo que te están diciendo que es copiar y no quieren cobrar por esa remuneración, por esa compensación equitativa, con lo cual también hay que repensar el canon para esos autores que ya de por sí estamos renunciando a la copia privada, y también de todas esas obras que pueden existir, no son tantas y cada vez hay menos, porque se van ampliando los plazos de dominio público, que por qué, por algo que está en el dominio público voy a tener que pagar un canon, si se supone que ya está en dominio público, es de uso de todos y no generan ningún dinero a su propio autor, ¿no? Así que, como he dicho al principio, estamos en una época de cambios, en una época de repensar, y esperemos que el repensar no siempre venga del mismo lugar, de los lobbies de la propiedad intelectual, que lo que van a intentar siempre en todos los aspectos es recortar derechos y, por supuesto, que cuanto más paguemos, pues muchísimo mejor, ¿no? Así que esperemos que conseguir hacer cierto lobby por otra parte de autores copyleft, por otra parte de la sociedad, para que eso no siempre sea de ese aspecto, por ese lado. Y en cuanto allá a las tendencias, está claro que en los temas de propiedad intelectual hay dos tendencias muy, digamos, muy opuestas, ¿no? Y como veremos, el copyleft es la tercera o mixta de ellas. La tendencia de todos los derechos reservados, por supuesto, en este caso de las grandes multinacionales, de las entidades de gestión y de la coalición y de todos los lobbies, todos los derechos reservados, es decir, no se puede hacer absolutamente nada con las obras que están protegidas, a no ser que me pidas autorización, y por supuesto ya sabemos qué significa pedir autorización, págame unos royalties, contra la otra versión totalmente contraria, que es la que aboga porque todo sea de dominio público, es decir, que ningún derecho esté reservado, ¿no? Como digo, los defensores del copyright, pues todos los derechos están reservados, y para cualquier tipo de utilización se necesita autorización del titular de los derechos de explotación. Ojo, no siempre es el autor. No caigamos en la trampa que hablan muchas veces la coalición, es que encima utilizan un nombre a veces que, Dios mío, la coalición o las entidades de gestión, de que se protege a los autores. No es cierto. Los autores en muchos aspectos han cedido los derechos. Es decir, el autor en muchos aspectos es el último en la cadena. ¿Por qué? Porque este es un negocio de los titulares de los derechos.
Me explico. La normativa de propiedad intelectual diferencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales los tenemos todos los autores por el mero hecho de haber escrito un libro, de haber hecho este PowerPoint, de haber hecho una fotografía o de haber hecho el graffiti o de haber compuesto una música. Tenemos ese derecho moral que al final no es más que se nos reconozca como, que menos, que se nos reconozca como autor de la obra, el derecho a la integridad de la obra y tal. Y esos derechos son irrenunciables, son siempre nuestros, pero están los derechos patrimoniales, que estos son los que se ceden por contrato. Y estos son los que normalmente cuando te has ido a la entidad de gestión correspondiente ves que tu obra, si la registras, estás cediendo en exclusiva el uso de la misma. Y son los derechos patrimoniales, que son los derechos de reproducción, hacer copias, los derechos de distribución, venta, alquiler, préstamo, los derechos de comunicación pública, que suene un hilo musical, por ejemplo, en la sala, o el derecho de transformación de la obra, que es que se modifique la obra, que puedas hacer obras derivadas, ¿no? Y normalmente, claro, estos son los derechos que son los patrimoniales, que son los que se hacen negocio. Y cuando se dice que tú tienes que pedir autorización pues, para hacer una copia, para hacer una copia de un CD, para vender el libro, para prestarlo o para hacer siquiera eso, la comunicación pública de las obras, normalmente se los vas a tener que pedir al titular de los derechos, no al autor. El autor ya ha cedido absolutamente todo. Esto es un negocio de los titulares de los derechos. El autor ha cedido por contrato todo y como mucho pues se le va a tener que reconocer. Si cogéis un libro y veis quién es el copyright, seguramente veis copyright editorial tal. Es decir, a quien le tienes que pedir autorización para hacer cualquier cosa con el libro no es al autor, es a la editorial. No es al músico, es a la discográfica, no es al del cuadro, sino es al del museo, ¿no? Es decir, es un negocio de los titulares de los derechos. Y por eso cuando se dice en las entidades de gestión que nosotros protegemos a nuestros autores, pues en cierta forma puede parecer así, pero realmente quien se está protegiendo es a los titulares de los derechos. Una cosa es que el autor haya creado y otra cosa es quien se esté beneficiando de esa creación, que en algún aspecto habrá podido ser el autor, pero en muchísimas ocasiones es el titular de los derechos, ¿no? Dicho esto, están los defensores del dominio público, con lo cual los que abogan por el paso de la cultura al dominio público, ¿no? Abogan, como digo, pues que desaparezca el tema de la normativa de propiedad intelectual y que lo que realmente se necesita es una ley de acceso a la cultura. Esto genera, claro, genera que nos repensemos qué es cultura, qué es propiedad intelectual, qué es derecho al entretenimiento. Si siempre pongo también el mismo ejemplo, ¿no? Si, yo qué sé, una película de Hollywood, Rambo, Rocky, si eso es cultura o si eso es entretenimiento, ¿dónde puede estar, pues eso mismo, dónde está la raya entre una cosa y otra? Y si el derecho al entretenimiento y la cultura deben tener la misma protección, ¿no? Si debe tener la misma protección una mera fotografía, un libro, que eso mismo, que ya lo que es una obra, pues eso, de la Disney, por ejemplo. Por ahora juegan en la misma liga, si se me permite la comparación, juegan en el mismo aspecto que es la normativa de propiedad intelectual. El problema que tiene es que está claro que los lobbies de derecho al entretenimiento son los que tiran de la normativa de propiedad intelectual y los autores en muchos aspectos que no quieren entrar en esas reglas no les queda más remedio que pasar por ellas, ¿no? Por ellos abogan eso mismo, el acceso a la cultura, el que desaparezca la normativa de propiedad intelectual y se regule el derecho de acceso a la cultura. Además, la Constitución española y también pues, todos los derechos, la normativa de derechos humanos y tal, establecen que los poderes públicos son los que tienen que promover y tutelar el derecho a la cultura, a los que tenemos derecho los ciudadanos, ¿no? Para que veamos esto, es decir, por ejemplo, en la actualidad pues existen problemas, pues sobre todo por herederos que ven que se acaban los derechos patrimoniales de las obras de sus padres o de sus abuelos y todavía quieren hacer negocio con ellos y normalmente pues suelen tenerla cerrada, digamos, bajo llave o no la quieren publicar pues para intentar conseguir un buen contrato con ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con esos casos lo que pierde es la sociedad, que la sociedad no puede acceder a ciertos legajos o a ciertas obras que son importantes y que son muy interesantes, pero donde los intereses económicos priman por ese acceso de la cultura que tenemos los ciudadanos, ¿no?